El lenguaje oral es un sentido más amplio. El lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Existen tres tipos de lenguaje: el lenguaje artificial, que es de donde se desprende el lenguaje literario, lenguaje científico y lenguaje formal. En el lenguaje verbal nos encontramos lenguaje oral, lenguaje escrito y lenguaje simbólico. En el lenguaje no verbal encontramos lenguaje de signos, lenguaje kinésico, lenguaje braille y el lenguaje sensorial. Una de las características del lenguaje oral es que es propia y natural del ser humano. Puede ser formal o coloquial e individual, pero también colectiva. Para que el lenguaje oral se dé, se necesitan de dos elementos lingüísticos, que es el emisor, que es quien inicia el proceso comunicativo, y el receptor, quien escucha el mensaje emitido. Algunos ejemplos del lenguaje oral podrían ser los chistes, negociar el precio, hablarle a un desconocido, tener una discusión de pareja en persona, dar una conferencia a un público interesado y contestar una llamada telefónica. ¿Qué es el lenguaje escrito? Es la transmisión de un mensaje o determinada información de forma gráfica basándonos en el sistema de escritura de cada lengua. Puede emplearse a través de diferentes soportes físicos o digitales. La escritura es la forma más auténtica de preservar y hacer que perdure el habla. A diferencia del lenguaje oral, el lenguaje escrito no es natural ni espontáneo. Sus características representan a grandes rasgos lo que es el lenguaje, el cual es artificial y aprendido, es longevo y duradero, y a su vez es indirecto. Ejemplos del lenguaje escrito puede ser, por ejemplo, un poema, un manual de instrucciones, la inscripción de un mensaje de auxilio, escrituras en cartas personales o folletos publicitarios. ¿Qué es el lenguaje gestual y corporal? Este se expresa con las expresiones faciales y cualquier tipo de gesto o contacto visual. Este se presenta a diario, incluso en los mensajes verbales que acompañan nuestras formas de postura y de transmisión física. El lenguaje corporal incluye señas de forma consciente o inconsciente en un espacio que es real, puede ser independiente o en acompañamiento con alguien. Estas palabras, que son tanto de formas corporales o de forma visual, pueden representar nuestra frustración, nuestra alegría, es decir, nuestros sentimientos, y sin decir ninguna palabra, lo que pensamos.